soy Marily, bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un tres leches de pistacho. Se acerca el Día de las Madres y la receta de hoy es especial para sorprender. Es un pastel de pistacho con un bizcocho súper absorbente y la crema tres leches de pistacho es espectacular. Lo vamos a decorar con un merengue, pero también lo puedes decorar con nata montada, que es la crema chantilly, así que puedes escoger según sea tu preferencia. Así que vamos con la receta. La cantidad de ingredientes, como siempre, la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de Ponquecitos and Cakes encuentras todos los detalles sobre cada uno de ellos. En el bol de la batidora vamos a colocar las claras de 4 huevos tamaño L y batimos a máxima velocidad hasta lograr que nuestras claras estén montadas. Ahora incorporamos 100 gramos de azúcar granulada poco a poco para que se vaya montando como si fuera un merengue. Una vez alcancemos la textura de merengue, vamos a incorporar las yemas de los 4 huevos tamaño L poco a poco, de una en una. Y dejamos batir hasta que esté todo perfectamente integrado. Ahora, con la pala de la batidora o en su lugar una espátula con movimientos envolventes, vamos a incorporar el colorante alimenticio. El colorante alimenticio es opcional, pero si lo quieres utilizar, yo he utilizado uno que es color verde limón y simplemente es una gotica. No necesitas más, ya que quedará sino con un color muy artificial. Es preferible colocarle menos y que sea un color más natural el que tenga el bizcocho. Tamizamos 100 gramos de harina tipo todo uso, junto con un cuarto de cucharadita de sal. Podrías usar harina de pistacho, pero yo prefiero moler los pistachos para que así le queden pedacitos de pistacho dentro del bizcocho. Triturando 35 gramos de los pistachos sin sal con 2 cucharadas de los 100 gramos de harina todo uso, para que así no se forme una crema y te quede la harina perfecta. Y mezclamos con el resto de la harina y la sal. La harina de pistacho no la he pasado por el tamiz porque me interesa que queden algunos pedacitos de pistacho dentro del bizcocho. Ahora incorporamos a nuestra mezcla, ya sea con una espátula y movimientos envolventes o con la pala, a mínima velocidad, y mezclamos hasta que esté perfectamente integrado. Esta receta la puedes hacer tanto en un molde desmoldable como un molde normal, o también puedes utilizar un molde de estos de cerámica aptos para horno. Al molde aplicamos spray desmoldante o en su lugar aceite y colocamos papel de hornear en la base. Y vertemos nuestra mezcla con mucho cuidado para que no se baje, extendiéndola con una espátula hasta los bordes para que quede bien parejita e inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos a 170 grados centígrados por 30 minutos. Recuerda que el tiempo es orientativo, ya que va a variar dependiendo de tu horno y del tipo de molde que utilices. Sabrás que está listo si al pincharlo con un palito este sale limpio y seco. Mientras nuestro bizcocho se está horneando, vamos a preparar la crema tres leches de pistacho. En el vaso del Turmix o la licuadora vamos a colocar 250 gramos de leche evaporada, 80 gramos de leche, 155 gramos de crema para batir o nata para montar, junto con 230 gramos de leche condensada y 2 cucharaditas o a tu gusto de crema que sea 100% pistacho. Si no la posees, en el blog te enseño cómo realizarla. Licuamos ligeramente y ahora incorporamos una gotica de colorante alimenticio verde. En la crema tres leches estoy colocando una gotica de colorante alimenticio verde limón. Y una vez lista nuestra crema de pistacho, la vamos a llevar a la nevera. Una vez listo, dejamos enfriar sobre una rejilla solo 3 minutos e inmediatamente lo vamos a desmoldar, quitando el papel de hornear inmediatamente. Ahora vamos a cortar todos los extremos que estén dorados y le quitamos toda la capa dorada, descubriendo su interior de color verde. Ahora colocamos nuevamente en el molde. Le estoy colocando papel film porque luego lo voy a sacar de allí, pero si usas un molde refractario que vas a utilizar, esto debes omitirlo.
Pinchamos con un tenedor todo el bizcocho e incorporamos la mitad de la crema tres leches de pistacho. Como puedes observar, es un bizcocho que absorbe rápidamente todos los líquidos. Y una vez esté bien bañadito, lo vamos a tapar y a llevar a la nevera durante 1 o 2 horas. Una vez frío, le vamos a hacer la decoración final. Vamos a colocarle ya sea nata montada, que es la chantilly, o un merengue. A mí me gusta más con merengue, pero esto lo dejo a tu criterio. Así que vamos a realizar un merengue suizo. Vamos a llevar a baño María 100 gramos de claras de huevo, junto con 80 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Y lo vamos a remover constantemente. Durante este baño de María no debe superar los 60 grados centígrados. Ahora lo vamos a llevar a la batidora y vamos a batirlo a velocidad media hasta que se vaya montando muy bien nuestro merengue. Una vez esté casi montado, vamos a incorporarle una cucharadita de esencia de vainilla transparente o esencia de limón. Una vez el merengue esté bien montado y súper brillante, vamos a traspasar nuestro bizcocho al plato de presentación, o si lo vas a usar en el molde refractario, inmediatamente vamos a colocarle nuestro merengue. Para aplicarlo, puedes valerte de una boquilla con una manga pastelera y dibujar algunas cenefas, o como yo, utilizar una cucharilla y una espátula grande para perfeccionar los bordes. E inmediatamente decora con pistacho picado o molido y pétalos de flores, que estas flores deben ser comestibles. Es muy importante que las flores que vayas a utilizar siempre sean de uso culinario. No utilices cualquier flor. Si vas a utilizar unas rosas disecadas como las que tengo yo, debes estar pendiente que diga que es de uso culinario. O en tal caso comprarla en un lugar donde te confirmen que fueron sembradas para este fin y que no tienen ni pesticida ni ningún tipo de organismo que esté prohibido en el consumo humano. Así que ten eso siempre muy presente cuando vayas a utilizar algún tipo de flor en tus pasteles. Esta decoración con flores es completamente opcional, pero pienso que le da un toque especial y delicado perfecto para el Día de las Madres. He realizado un corte para que veas cómo puedes presentar este estupendo pastel tres leches, incorporándole la crema tres leches de pistacho, que le da ese toque especial y lo convierte en un postre de 10. Este pastel se mantiene perfecto en la nevera durante 3 días. Eso sí, recuerda siempre mantenerlo bien tapado para que no se seque. Igualmente, en el momento de servir te recomiendo colocarle un poco de la crema tres leches para que esté aún más húmedo y delicioso. Como puedes observar, es un postre delicado y realmente delicioso, especial para cualquier fiesta o celebración y perfecto para celebrar este Día de las Madres. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, regálame un like que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!